Franco Colapinto acaba de hacer algo que muy pocos pilotos en la Fórmula 1 serían capaces de lograr. Y lo más increíble es que casi nadie está entendiendo la magnitud real de lo que pasó en Canadá, porque una cosa es tener un buen resultado. Pero otra completamente distinta es hacerlo cuando todo está en tu contra. Y ojo con esto, porque la historia de este fin de semana tiene un detalle que cambia absolutamente todo. Imagínate la escena por un segundo. Estás en uno de los circuitos más peligrosos del calendario, rodeado de muros de cemento que no perdonan el más mínimo error. Y no pudiste girar ni una sola vuelta en la práctica libre. Cero experiencia con el auto, cero referencias. Mientras todos los demás pilotos estudiaban frenadas, ajustaban configuraciones y encontraban el límite, vos estabas mirando desde el garaje como tu coche era desmontado pieza por una falla eléctrica. Y aún así, saliste a clasificar y dejaste a medio Paddock con la boca abierta. Pero espera, porque eso no es ni siquiera lo más impactante. Si te gusta este tipo de historias de Fórmula 1 contadas desde adentro, suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que está pasando con Franco puede marcar el inicio de algo enorme para el automovilismo latinoamericano. Y lo que viene después de Canadá podría ser todavía más grande. Todo empezó de la peor manera posible para Alpine. Apenas arrancó la única sesión de entrenamientos, el auto número 43 detectó un problema eléctrico en la unidad de potencia. Los ingenieros intentaron solucionarlo rápidamente, pero no había caso. Franco tuvo que volver a boxes y quedarse ahí mientras el resto del mundo giraba. Y en un formato sprint, donde prácticamente no existe margen de error, perder una práctica es una pesadilla absoluta. Porque si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1 moderna, sabes que hoy cada vuelta vale oro. Los pilotos necesitan sentir el agarre, entender cómo responde el coche con combustible alto, probar neumáticos, memorizar baches, referencias de frenada. Especialmente en Montreal, un circuito donde tocar un muro puede terminar tu fin de semana en cuestión de segundos. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse seria. Mientras los mecánicos trabajaban desesperadamente para cambiar la batería completa del coche, Franco no se quedó quieto. En lugar de frustrarse o perder la concentración, empezó a estudiar las cámaras onboard de otros pilotos, curva por curva, frenada por frenada, analizando líneas, movimientos, puntos de aceleración. Piénsalo bien. El tipo aprendió el circuito mirando pantallas. Y horas después salió a manejar a más de 300 kilómetros por hora entre muros de concreto como si hubiera girado todo el día. Eso no es normal. De hecho, cuando alguien dentro de un equipo de Fórmula 1 reacciona sorprendido ante algo así, significa muchísimo. Porque en este deporte los ingenieros lo ven todo. Están acostumbrados al talento. Pero hay ciertas actuaciones que incluso dentro del paddock generan silencio. Y Franco provocó exactamente eso. Llegó la SQ1, presión máxima, sin preparación real. Apenas un par de intentos para encontrar el límite, y de repente, mete un tiempo que lo coloca entre los 10 mejores, décimo, cómodo, sin errores. Mientras otros pilotos con horas de práctica quedaban eliminados. Él avanzaba. Pero aquí viene el detalle que casi nadie está mencionando. En la SQ2, en lugar de conformarse con haber sobrevivido, salió a atacar. Vuelta tras vuelta empezó a mejorar tiempos de manera agresiva, cada intento era más rápido que el anterior. Más confianza, más precisión, más agresividad. Hasta que en su último intento quedó apenas 1 décima y media de meterse en la SQ3. 1 décima y media. Con 0 vueltas de práctica. Contra pilotos que llevan años corriendo en esa pista. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Porque mientras Franco rozaba una clasificación histórica, Pierre Gasly, el piloto más experimentado del equipo, quedaba eliminado en la SQ1, 19º. Mismo coche, mismo equipo. Misma pista. La diferencia fue brutal. Sí, Gasly también tuvo problemas con la batería y una bandera roja lo perjudicó. Pero aún así, la comparación dejó algo clarísimo: Olinto estaba manejando a un nivel altísimo. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Las grandes carreras de los pilotos no siempre se miden por el resultado final. A veces se miden por las circunstancias. Y lo que hizo Franco en Montreal fue una demostración pura de mentalidad.
Porque cualquiera puede rendir cuando todo sale perfecto. Los pilotos realmente especiales aparecen cuando todo se rompe. Y Franco apareció. El circuito Gilles-Villeneuve no perdona errores. Hay polvo fuera de línea, zonas de frenada complicadísimas y muros pegados a la pista. Un pequeño bloqueo puede destruir el coche. Pero Franco manejó como si conociera el circuito desde hace años. Con calma, con precisión, con una confianza que sinceramente no le habíamos visto antes. Y eso empezó a notarse todavía más durante la carrera. Porque lo que pasó el domingo terminó de confirmar que esto no fue casualidad. Franco largó 10º. Y terminó 6º. Sí, hubo abandonos delante suyo. Russell quedó fuera. Norris también. Pero ojo con esto, porque en Fórmula 1 los puntos no caen del cielo. Para aprovechar abandonos primero tienes que estar ahí, primero tienes que tener ritmo. Primero tienes que mantenerte vivo en una carrera larguísima y llena de trampas. Y Franco estuvo ahí toda la tarde. De hecho, hay una parte de sus declaraciones que me llamó muchísimo la atención. Después de la carrera contó que al principio empujó muy fuerte, intentando abrir una diferencia grande con el piloto que venía detrás. Pero en la salida de boxes cometió un pequeño error, tocó agua y golpeó el muro con la parte izquierda trasera del coche. Y aquí viene lo impresionante. Después del golpe, no perdió la cabeza. No entró en pánico. No empezó a cometer errores desesperados. Simplemente se calmó y llevó el coche hasta el final. Esa reacción habla de una madurez enorme. Porque muchos pilotos jóvenes, después de tocar el muro en Canadá, entran en una espiral mental peligrosa. Empiezan a sobreconducir, pierden confianza, destruyen neumáticos. Pero Franco hizo exactamente lo contrario. Gestionó la carrera como un veterano. Y hay algo más que mucha gente no está viendo. En 2025, Colapinto terminó la temporada sin sumar puntos con Alpine, 0. La prensa europea ya empezaba a cuestionarlo. Algunos incluso hablaban de que Briatore quería reemplazarlo. Parecía que su historia en Fórmula 1 se estaba apagando antes de empezar. Pero ahora todo cambió. Porque en apenas 5 carreras de 2026 ya suma 20 puntos. 20. La diferencia es abismal. Y no se explica solamente por el coche. Se explica por un piloto que maduró mentalmente, que entendió cómo gestionar carreras, cómo trabajar con el equipo y cómo sobrevivir bajo presión. De hecho, hasta sus declaraciones muestran ese cambio. No hubo arrogancia, no hubo frases vacías. No salió gritando como si hubiera ganado un campeonato. Salió tranquilo, agradeciendo al equipo, hablando del esfuerzo de los mecánicos, valorando los puntos dobles de Alpine. Y eso dice muchísimo de él. Porque en este deporte nadie llega solo. Detrás de cada resultado hay cientos de personas trabajando en silencio hasta la madrugada, ingenieros, mecánicos, estrategas. Y Franco entendió perfectamente eso. Por eso el equipo está empezando a confiar cada vez más en él. Y sinceramente, después de Canadá, es imposible no ilusionarse. Porque lo más peligroso de todo no es que Franco haya terminado 6º. Lo más peligroso es que parece recién estar empezando. Las mejoras que Alpine introdujo desde Miami claramente le dieron un coche mucho más competitivo, pero además se nota otra cosa, él ahora entiende mejor el auto, tiene confianza. Se siente cómodo, y cuando un piloto joven entra en ese estado mental, ¡cuidado! Porque ahí es donde aparecen las actuaciones grandes de verdad. Y ahora viene Mónaco. Sí, las calles más difíciles y más peligrosas de toda la Fórmula 1. Un circuito donde el talento puro puede marcar diferencias enormes. Así que dime tú, ¿crees que Franco puede volver a sorprender? ¿O estamos viendo simplemente una buena racha? Tengo muchísima curiosidad por leer tu opinión, así que déjala aquí abajo en los comentarios. Y por cierto, ¿desde qué país estás viendo este video? Porque hay algo emocionante en todo esto. Argentina volvió a tener un piloto que pelea, que suma puntos y que empieza a hacerse respetar dentro del paddock. Y para toda Latinoamérica, eso significa muchísimo más de lo que parece. Franco Colapinto pasó de ser el chico cuestionado al piloto que ahora mismo está obligando a todos a mirarlo de otra manera. Y lo más increíble
es que tal vez esto sea solo el comienzo. Si disfrutaste esta historia, deja tu likes, suscríbete al canal y activa la campana. Porque lo que viene en las próximas carreras puede cambiar completamente el futuro de Franco en la Fórmula 1.